todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Hola a todos, ¿cómo están? Me alegra muchísimo que estén nuevamente aquí conectados en su espacio, en el espacio que ha sido creado para todos ustedes, En Calma con Cristian Vargas, un espacio gratuito, sencillo y muy actualizado. Hoy vamos a discutir un tema que puede que para algunas personas sea difícil de entender, y es una pregunta sobre, ¿cuál es el origen de nuestro sufrimiento mental? Es decir, los humanos, ¿por qué sufrimos tanto? Porque realmente, a pesar de que tengamos un alto desarrollo, un alto progreso, de que tengamos diferentes empresas o incluso un nivel adquisitivo muy alto, el nivel de felicidad y el nivel de bienestar de las personas no se ha incrementado de la manera proporcional a como sí lo ha hecho el nivel de capacitación o el ingreso económico. Y nos vamos a ir específicamente a hablar sobre el sufrimiento mental. Y cuando hablo del sufrimiento mental, hablo de ese día a día en el cual nosotros estamos todo el tiempo generando un malestar, generando dificultades emocionales, y dentro de ellas, obviamente, los síntomas ansiosos y la ansiedad juegan un papel muy importante. Antes de que podamos entrar en detalle sobre esa parte que es nuclear, quiero explicar otros fundamentos. Un fundamento grande nos dice que nosotros evolutivamente hemos desarrollado circuitos, áreas del cerebro, regiones del cerebro, que cuando nosotros nos encontramos con alguna de esos objetos o con alguna persona que nos da placer, pues efectivamente nos sentimos bien, eso tiene una motivación y tendemos a repetir nuevamente un comportamiento porque ese comportamiento pues efectivamente fue placentero. Esto no es un secreto para ninguno de nosotros. Hemos visto cómo nos disfrutamos un helado, cómo nos disfrutamos una relación sexual, cómo nos disfrutamos el ver un paisaje, el estar relajados, el tener una sonrisa o una felicitación de las otras personas. Pero de alguna manera, este componente placentero también existe la otra parte de la moneda, y es que hay muchas acciones, hay muchos objetos, hay muchas personas que nos generan lo contrario. Y cuando hablamos de lo contrario, hablamos ¿de qué? De displacer, de un malestar. ¿Por qué? Porque efectivamente la experiencia en la primera vez que yo me encontré con ella, o porque en el momento donde me estoy encontrando con ella, me genera esfuerzo, me genera angustia, me genera miedo, me genera dolor, y efectivamente lo que empieza a ocurrir es que nosotros a lo largo de toda nuestra vida, desde que estamos muy pequeños, hasta ahora que ya estamos grandes acá escuchando este podcast, hemos guardado como en una biblioteca diferentes libros. Pero antes de guardar esos libros, les hemos puesto unas etiquetas. Vamos a pensar que si esos libros son positivos y placenteros, le hemos puesto la etiqueta amarilla, y si hemos guardado libros muy negativos o libros que son muy dolorosos, pues les hemos puesto una etiqueta negra o una etiqueta oscura. Entonces podrán imaginarse que en su biblioteca tenemos libros muchos, unos más gruesos, otros más pequeños, unos más actualizados, otros más viejos, otros que ni siquiera sabemos que tenemos. Y si nosotros miramos a lo lejos, vamos a ver, así como si fuera un ajedrez, un montón de libros negros y un montón de libros amarillos.
De esta misma manera, la información en nuestro cerebro está depositada, pero esa información y esos datos siempre están asociados a una experiencia incómoda, a una experiencia de malestar o a una experiencia placentera o en algunos casos a una experiencia neutral. Es decir, me es indiferente si efectivamente eso me genera placer o me genera displacer. ¿Y por qué los estoy enredando con todo esto? ¿Por qué, Cristian, nos cuentas esto que puede sonar tan pesado si yo lo que quiero es desarrollar habilidades para lograr la serenidad, para calmar mi mente y alcanzar finalmente la calma o la tranquilidad? Y van a ver que esto es fundamental, porque los humanos sufrimos por dos cosas, que en resumidas cuentas se va a ver concluida en una sola. La primera es porque queremos quitarnos el malestar constantemente de nuestra experiencia. No queremos sentir hambre, no queremos sentir dolor, tampoco queremos sentir ansiedad, tampoco queremos sentir modorra ni pereza, tampoco queremos sentir crítica. Entonces todo el tiempo empezamos a hacer una evitación de todas las experiencias que nos generen displacer o malestar. Pero tenemos la otra parte de la moneda. No solamente luchamos y queremos con mucha fuerza quitarnos las cosas que nos generan malestar, sino que de la otra parte de la moneda o en la otra cara de la moneda deseamos arduamente, con mucha energía, con mucha pasión y con mucha idealización, que se presenten momentos, personas o niveles o objetos que supuestamente me van a dar un placer. Y en esa búsqueda entre aquellos elementos que me quiero quitar de encima todo el tiempo, los que me molestan todo el tiempo, y por el otro lado, los que de alguna manera deseo y quiero tener en mi vida, que no necesariamente tienen que ser cosas económicas u objetos, puede ser el deseo de tener una salud eterna, de tener una juventud constante, de tener un reconocimiento, de tener una aprobación. Es decir, pueden ser incluso estados, no solamente personas o objetos. Esto es para ustedes el pan de todos los días. Todos los días nos levantamos por las mañanas y en el trabajo nos hacen un comentario, esto nos genera malestar y ya queremos evadir a esa persona y empezamos a hacernos un montón de historias en relación a lo que esta persona interpreta de nosotros, o si nos vamos al pasado tenemos un recuerdo doloroso que cuando llega nuevamente a nuestra cabeza nos apodera. Y miren que dije nos apodera en el sentido de que nos captura y vuelve y aparece ese discurso y esa mente discursiva que nos captura y no nos permita conectarnos con la experiencia. Esta realidad la vivimos entonces todos. Es una realidad del día a día. Es una realidad donde tenemos una constante lucha por quitarnos el malestar y por perseguir el placer. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, las cosas, las personas o las situaciones por sí solas adquieren un peso cuando yo se lo adjudico o cuando yo entro en contacto con ellas. ¿Qué es eso tan enredado, Cristian? Sí, si tú en este momento donde estás observas un objeto, por ejemplo, si estás en la cocina, la licuadora, o si estás en el trabajo, un libro, o si estás y vas ahí en el carro o en el bus o vas caminando, pues el celular, y tú lo coges en tus manos, inmediatamente vas a identificar que hay un peso. Pero si tú dejas ese objeto lejos de tu vista y lo pones por allá donde un muro o donde lo ignores o donde un muro efectivamente bloquee la visión y no lo pueda ver, tú no sientes el peso de ese objeto. Y esto es muy importante. Presten mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque cuando yo realmente cojo, y ya no estoy hablando de un solo objeto físico, sino algo como el momento donde Juan Pérez me insultó, y traigo a Juan Pérez a mi mente
y yo cojo ese pensamiento, en ese momento ese pensamiento se convierte en algo parecido a un objeto que pesa. Entonces, finalmente, nosotros nos empezamos a dar cuenta que el hecho de que yo le ponga el peso a algo que me quiero quitar de encima, o que incluso añore fuertemente algo a futuro y tenga mucha ilusión, que es otra forma de peso porque tiene una atracción y una energía donde uno desea que las cosas pasen como uno quiere y que las personas lleguen y que los objetos lleguen como uno quiere o tienen el ideal. Ambos movimientos son una creación de nuestra mente. Y son una creación de nuestra mente, ¿por qué? Porque tener un objeto, tener una persona o estar en un estado no es la clave de la felicidad, porque hay personas que sin tener ese estado, sin tener ese objeto o sin tener el contacto con esa persona, son felices. Ahora, si lo miramos hacia el pasado, podríamos decir que efectivamente un recuerdo tampoco es lo que me genera la infelicidad, porque hay personas que han vivido situaciones similares y no son infelices, y tenemos otras que quizás han vivido muy poquitas cosas y son muy infelices. Esto nos empieza a decir que posiblemente nuestra serenidad y algo muy símil con la paz interior y la tranquilidad que alguien pudiera ver como una forma de felicidad, es más una disposición o una actitud que tiene mi mente frente a las cosas que se quiere quitar de encima y frente a las cosas que desea arduamente. Y acuérdense que cuando estoy diciendo cosas, estoy incluyendo todo ese sinfín de no solo objetos, sino personas, pero también esos estados, esas situaciones, esos paisajes, esos lugares donde creo que puedo ser feliz. Aquí entonces nos empezamos a reconocer todos como seres sufrientes. Sea usted una ama de casa, sea un abogado, sea un carpintero, esté desempleado, sea un estudiante o sea cualquier persona, incluso un sacerdote o un filósofo. Todos, por el hecho de que tenemos circuitos neurológicamente planeados para tener placer, como pasa cuando comemos o cuando tenemos una relación sexual, pero también tenemos circuitos para tener displacer. Cuando empezamos a generar esto que se llama la conciencia, entonces tenemos más dificultades porque vamos a luchar constantemente con eso displacentero y vamos a desear arduamente eso placentero. Sé que hasta aquí ha sido algo difícil poder entender algunos de estos conceptos. Y sé que de pronto algunos dirán, ¿y esto qué relación tiene con la calma o con la tranquilidad? Pues muchísimo. Porque hay personas que tienen muchos pesos de cosas del pasado, que constantemente tocan esos recuerdos y que de alguna manera no pueden volar, como si te imaginaras un pajarito al cual le ponemos unas piedras en sus patas, que intenta volar y trata de volar y mira hacia el firmamento, pero las piedras le tiran hacia abajo con la fuerza de gravedad. Así somos muchas personas. De la misma manera, esas piedras no necesariamente están en el pasado, sino que están también en el futuro. Y algunas personas dicen, ay, yo no vivo en el pasado, pero cuando uno se pone a mirar, son esclavos de la ilusión, son esclavos de la esperanza de que las cosas van a salir bien, de el carro, de la casa, de la finca, del espacio nuevo, del viaje. Aquí algunos de ustedes me estarán preguntando, pero ¿y entonces uno para qué vive? Si no es para alcanzar esas cosas y para quitarse de encima este sufrimiento. Es posible y me encanta que te estés preguntando ese propósito, porque no necesariamente la razón de vivir de nosotros los humanos o el propósito está relacionado con perseguir estados, momentos o personas que nos dan placer y de evitar aquellos que nos dan displacer. Porque si fuera así, entonces estaríamos comprando un tiquete de sufrimiento para toda la vida.
Y cuando nos ponemos a mirar esto y lo extrapolamos a la ansiedad, nos damos cuenta de lo mismo. Muchas personas que presentan ansiedad quieren controlar al máximo su nivel de ansiedad, quieren controlar que no los vean nerviosos, que no vean que sudan, que los vean seguros, y entre más intentan controlar, más difícil se hace el control. Esto por el lado de la ansiedad. Pero cuando nos vemos y observamos también la serenidad o la tranquilidad, si nos volvemos en personas que solo deseamos momentos de paz, momentos de serenidad y que no dejamos que en nuestra vida estén los momentos incómodos, los momentos de tensión, es posible que también estemos comprando tiquetes de sufrimiento para toda la vida. Algunos hemos comprado 2 o 3 tiquetes de sufrimiento. Lo bueno es que no es tarde para que puedas reconocer qué tiquetes de sufrimiento tienes, por ejemplo con la evitación y con la misma ansiedad, y que puedas reconocer y darte cuenta que puedes ir a la taquilla rápidamente donde compraste esos tiquetes y que allá en esos tiquetes los puedes devolver o los puedes cambiar. Sé que este concepto es difícil, por eso voy a tratar de concluirlo con algunas frases. La primera es posible que la felicidad o la serenidad no esté realmente en los estados, las personas o los objetos que nos generen placer, ya sea que sea un placer biológico o un placer enseñado socialmente. Es posible que implique un cambio de actitud frente a cómo yo me paro en esas situaciones displacenteras y en esas situaciones placenteras. Segundo, la ansiedad, como un estado de malestar, puede hacer parte de esas cosas que queremos todo el tiempo quitarnos de encima, pero que muchas veces ese control puede ser perjudicial. Y que la serenidad se puede convertir en un arma de doble filo, en la cual yo creo que voy a lograr estar sereno o serena todo el tiempo, cuando realmente así no funciona nuestra psiquis o así no funciona nuestra mente. Tendremos momentos de tranquilidad y tendremos momentos de serenidad. Y viene el tercer elemento que lo había desarrollado de una manera parcial. Y es, entonces, Cristian, si yo no debería desear, si ahí está el origen de mi sufrimiento, pues ¿para qué voy a desear hacer esta carrera? ¿Para qué voy a desear ganarme este salario? ¿Para qué voy a desear entonces estar con mi pareja si efectivamente ahí no está el origen de mi felicidad? Y aquí viene la diferencia entre dos verbos, elegir y desear. Yo cuando elijo, intento ir por ese camino y tomo la elección porque tomo el camino número 1 versus el camino número 2 porque va en función de mis valores y porque quiero construir algo por ahí. Pero la diferencia entre desear es que cuando deseo, lo hago de una manera con las entrañas, con mucha intensidad, de tal manera que si las cosas no me salen me frustro e intento y vuelvo e intento. En cambio, cuando yo elijo, yo puedo tener el desenlace positivo o el desenlace negativo e independientemente del desenlace me mantengo valiente, sereno y tranquilo. Esto, si lo llevamos a la práctica, puede implicar cosas como voy a elegir mi salud física y mi salud mental. Voy a cultivarla, voy a ir a terapia, voy a hacer ejercicio, voy a bajarle al consumo de licor y de sustancias, pero absolutamente nadie te garantiza que en 2 años te empiece un cáncer de tiroides o que te infartes y te tengan que poner o estés esperando un trasplante de corazón o que te aparezca una enfermedad autoinmune. Nadie te lo garantiza, es más frecuente que aparezca enfermedades a lo largo de la vida, de aquí hasta que tengas los 80 años. Por lo tanto, si yo digo, elijo la salud, construyo la salud, pero si me llegara la enfermedad, también la dejo estar, la acepto y la llevaré con valentía y serenidad, es un abordaje totalmente diferente entre elegir y desear. Pondré un segundo ejemplo. Yo quiero hacer un estudio y efectivamente no he podido pasar a la universidad porque es muy difícil pasar y ganar ese examen.
Yo arduamente estudio y cada vez que pierdo el examen me frustro y estoy 2 meses triste, aburrida o aburrido y pienso todo el tiempo no voy a ser capaz. Ojo, ¿será que realmente la felicidad está en ese estudio? Porque existen personas que no tienen ese estudio y son felices. Y existen otros que tienen ese estudio y son infelices. Entonces, ¿realmente habrá una relación causal entre esa vivencia y la felicidad? Ahora, si tú consideras que quieres caminar por ese lugar en tu vida, pues entonces lo eliges, lo cultivas, pero no lo deseas arduamente. Si está y aparece, genial. Si no está y no aparece, pues también genial. Y cierro esta sesión que me encanta y ojalá pronto salga después de que lo grabe para que muchas personas puedan aprender con una frase que me dejó pensando esta semana. Y es que dice, uno realmente madura cuando entiende que la realidad es más sabia que mi propio pensamiento. Es decir, vuelvo y repito, uno realmente madura cuando entiende que la realidad es más sabia que yo o que mi propio pensamiento. Y quiero que terminemos este espacio y que se queden un momentico meditando en esa frase. Muchas veces la realidad me dice algo, pero yo intentando que la vida vaya por ese camino, intentando que las cosas salgan, creyendo que esa va a ser la forma de tener la felicidad y la serenidad eterna, me pongo tan intenso, me pongo tan intensa, me desgasto tanto que finalmente se me va la vida en una búsqueda de cosas placenteras y en una búsqueda de quitarme aquellas cosas que me dan malestar. Si alguno de ustedes esta sesión le genera angustia, no es capaz de continuarla o le genera irritabilidad porque le mueve algo, le mueve el piso o le mueve su paradigma, no importa. Observa el malestar también que le genera esto, deja estar ese malestar y di, bueno, por lo menos me sirvió esto para hacer tolerancia al malestar, por lo menos me sirvió para aprender algo que no quiero que la gente me diga de eso o que no quiero tener esa actitud si fuera un caso donde te generara mucho malestar. Pero si por lo menos alcanzó a cuestionar algo de tu vida, coge esta información como una hipótesis, no la cojas como una realidad, ni como si un gurú llegara a decirte cómo es fácil vivir y cómo logro la felicidad y la serenidad. No, simplemente soy un humano que me encanta la psicoterapia, que me encanta el análisis del bienestar y que también soy capaz, o por lo menos creo ser capaz, de cuestionar mi propio paradigma. Los invito a que con unas respiraciones profundas meditemos sobre esa frase. Realmente maduro cuando me doy cuenta que la realidad es más sabia que yo, o que la realidad es más sabia que el análisis de mi mente o que mi mente discursiva. Nos quedamos un momentito en esa frase, tratando de que mucho del conocimiento que han adquirido se vaya asentando y que puedas lograr tener un equilibrio en tu nivel de serenidad y de estrés y que puedas construir una vida plena. Hasta luego.